Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España. ¿Por qué algunas personas parecen dotadas de un don especial, aunque aparentemente no destaquen por su inteligencia? ¿Por qué no siempre el alumno con mejores resultados académicos obtiene mejores éxitos? ¿Por qué unos son más capaces que otros para enfrentarse a los contratiempos y superar los obstáculos de la vida cotidiana? Para los expertos en inteligencia emocional, la clave está en identificar nuestras propias emociones, regularlas y saber expresarlas. Educándonos en el manejo de las emociones, podemos conseguir mayor autoestima, desarrollar el potencial de cada uno y gestionar mejor los conflictos. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga, experta en habilidades sociales y profesora del Instituto Oficial de Radio y Televisión Española. Marisa, ¿qué es exactamente la inteligencia emocional? A ver, la inteligencia emocional es un concepto que, nació con Goleman aproximadamente en los años 80 y fue un concepto que yo creo que fue revolucionario porque siempre se pensaba que una persona que fuese muy inteligente desde el punto de vista de tener un buen cociente intelectual, lo que nos miden en el colegio a través de los test, ya era una persona que debía de tener mucho éxito y sin embargo no es así. O sea, la inteligencia del cociente intelectual no garantiza un éxito ni personal ni profesional. Sin embargo, una buena inteligencia emocional sí puede garantizar un éxito tanto personal como profesional. La inteligencia del cociente intelectual no se desarrolla a lo largo de la vida, es algo genético que tienes y es lo que tienes, ¿no? Sin embargo, la inteligencia emocional sí podemos desarrollarla a lo largo de toda nuestra vida, hasta incluso con 70, 80 años podemos desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y me preguntabas qué era eso, ¿no? Que no te lo he contestado todavía. Bueno, pues la inteligencia emocional es sobre todo tiene dos vertientes, la intrapersonal y la interpersonal. La intrapersonal sería tener la habilidad de gestionar nuestras propias emociones para conseguir lo que queremos alcanzar, para ser más felices, para estar más equilibrados. Y luego está la inteligencia interpersonal, que es la capacidad que tiene la inteligencia emocional también de ser hábiles en nuestras relaciones interpersonales a través de conceptos como pueden ser pues la asertividad, nuestra comunicación verbal, un lenguaje más positivo, nuestra comunicación no verbal, hasta incluso el uso de la paralingüística, el tono de voz, silencios, etcétera. Lo que se ha venido haciendo hasta ahora son test y pruebas para medir el cociente intelectual de un individuo. Siempre se ha supuesto que cuanto mayor sea este coeficiente, más posibilidades de éxito se tiene. Pero según vosotros, si no se desarrolla la inteligencia emocional, la cosa no va del todo bien. No va bien porque de hecho hay muchos niños que son hasta incluso superdotados, ¿no?, desde el colegio y que luego no están integrados, digamos, en la clase o que no tienen tantos amigos. Y es muy importante desarrollar esta parte de habilidad social porque realmente, o sea, hasta incluso los grandes directores en las empresas, pues es gente que se sabe relacionar, es gente que sabe influir, que tiene capacidad de persuasión y todo esto lo podemos desarrollar a través de la inteligencia emocional y equilibrio personal, que eso es muy importante porque hay tantas situaciones en la vida que nos desequilibran que tener la capacidad de podernos enfrentar a esas situaciones y mantener nuestro equilibrio emocional pues es algo que nos va a garantizar mucho éxito, la verdad, mucho éxito y mucha tranquilidad. Un cociente intelectual dentro de la media, si está por encima mucho mejor para el que lo posea, nos capacita en teoría, pues para estudiar, para formarnos, para aprender. La inteligencia emocional es otra cosa, ¿no? Esto es otra cosa. Esto para mí es algo es mucho más importante que el otro aspecto. Además, el otro aspecto es genético. O sea, tú tienes un cociente intelectual y es el que tienes. Yo tengo uno, pues muy medio, la verdad. Sin embargo, sí puedes desarrollar mucho la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es desarrollable a lo largo de toda tu vida y te hace, conseguir habilidades como capacidad de influencia, persuasión, estabilidad, autogestión de tus propias emociones. Y sobre todo vivimos tantas circunstancias en la vida
que no podemos cambiar. O sea, todo el mundo tiene circunstancias negativas, desde, no sé, no quiero ponerme tampoco pesimista, pero divorcios, despidos en los trabajos ahora mismo, suspensos los niños, ¿no? Bueno, enfrentamientos o conflictos con personas, y eso no lo podemos cambiar, pero sí podemos cambiar nuestra percepción de esa realidad, nuestro pensamiento y nuestras emociones, y esto es la gran clave de la inteligencia emocional. Existe, siempre se ha dicho que existe una estrecha relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y nuestro cuerpo. O sea, que el cuerpo y la mente están interconectados. Hay días que nuestro estado de ánimo está bajo y no sabemos exactamente qué nos pasa, ¿no? Todo esto se refleja en el cuerpo, ¿no? Sí, pero efectivamente, Juan, pero la base es nuestro pensamiento y nuestra percepción de las situaciones, ¿no? Yo, pues no sé, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho poner en los cursos que imparto, que es en septiembre, cuando venimos después de las vacaciones, ¿no? Si yo percibo qué rollo, volver otra vez aquí en esta empresa, que llevo un montón de años, vaya rutina de vida, pues ese día yo voy a trabajar mal, ¿no? Si es que trabajo algo. Intentaré escaquearme todo lo posible. Pero si nuestra percepción de esa realidad varía, no voy a decir qué bien que se han acabado las vacaciones, eso no es realista, pero sí puedo decir, oye, qué bien que tengo un trabajo, que estoy en una empresa estable en la que llevo muchos años, que tengo amigos, que tengo familiares que están sin trabajo ahora mismo, pues ya mi emoción cambia algo. Tampoco voy a ser el empleado del mes, pero ese día por lo menos trabajaré con más ganas que si mi percepción de la realidad es la anterior que hemos comentado. En esto nos va a ayudar el desarrollo de la inteligencia emocional, ¿no? A aprender a cambiar esos estados de ánimo que nos hacen sentir mal física y también físicamente. Sí, pero es un esfuerzo personal. O sea, esto no es algo que dices, tengo inteligencia emocional. Esto hay que currárselo, como todo en la vida, ¿no? Es el esfuerzo de crear un nuevo hábito, de cambiar la percepción de las situaciones de una manera más positiva. O sea, si me pasa algo que es negativo, percibirlo de una manera más positiva, mi pensamiento también va a ser más positivo, mi emoción, porque para mí el pensamiento precede a la emoción, también va a ser positiva, y mi forma de actuar también va a ser mucho más positiva, evidentemente. Y es como un círculo vicioso, porque una acción positiva te lleva a reforzar una percepción positiva ante una situación. Hay algo, Marisa, hay algo que normalmente nos bloquea y es el miedo. Puede generar ansiedad, sube el ritmo cardíaco, nos falta el aire. En fin, son sensaciones muy desagradables. Todos tenemos miedo a algo o lo hemos sentido en más de una ocasión y hay que aprender a luchar contra él porque realmente nos paraliza. Sí, nos paraliza, nos hace no tener iniciativas, nos hace hasta incluso no descubrir talentos que tenemos y que andan ahí ocultos porque hemos tenido miedo a hacer algo. Me da miedo a hablar en público, me da miedo a hacer este trabajo porque creo que lo voy a hacer mal, ¿no? Ahí hay que tirarse a la piscina, yo creo, ¿no? Y relativizar. A veces decimos, qué horror si hablo en público y la gente se ríe de mí. No va a pasar nada, o sea, ¿es el fin del mundo? Pues no. Yo creo que relativizando ese tipo de situaciones y atreviéndonos, al final nuestra área de confort cada vez es más grande. Es decir, si yo me siento, si a mí me pone nerviosa, por ejemplo, venir aquí y hablar aquí contigo, imagino que igual el primer día no lo hago muy bien, pero si venzo ese miedo y no te digo que no y vengo aquí, si vengo más veces cada vez lo haré mejor, y entonces para mí será un área de confort hablar aquí en la radio, en vez de ser un cierto vértigo o cierto dolor de estómago, venir aquí, como por ejemplo puede estar siendo hoy, que es la primera vez que vengo a tu programa. Algo que también influye muchísimo en nuestro día a día es el estrés. Es decir, el trabajo, los hijos, la vida cotidiana, ¿no? Genera estrés. ¿Qué herramientas podemos utilizar para luchar contra él? Bueno, pues yo pienso que una herramienta muy buena es aprender a gestionar mejor nuestro tiempo. Mucho estrés viene, además enlazado un poco a lo que tú me has comentado ahora mismo, porque queremos ser Superman o queremos ser Superwoman, queremos hacer muchas cosas, queremos hacerlo todo bien y al final eso nos produce cierta angustia y hasta incluso a veces con síntomas a nivel médico, ¿no? Algunas enfermedades vienen por tema de estrés. Creo que es muy importante saberse organizar, planificar, no querer hacer muchas cosas al mismo tiempo, no autoexigirnos demasiado, nos autoexigimos muchísimo. Hay gente que además por naturaleza es muy perfeccionista y eso le produce una presión
muy fuerte. Hay ciertos temas que ayudan y que son habituales, ¿no? Como el tema, es un tópico, el deporte, pero es verdad, el deporte ayuda mucho a vencer el estrés, organizarte mejor. Yo pienso que, para mí, desde el punto de vista psicológico, relativizar y disminuir nuestro nivel de autoexigencia también ayuda mucho. Y luego, bueno, pues aceptar que llego hasta aquí y no hay más, ¿no? Y luego tampoco, a veces somos un poco tremendistas con el futuro. ¿Qué va a pasar si esto no lo hago bien? ¿Qué va a pasar? Pues bueno, no estar tanto de cara al futuro y centrarnos más en el presente, que a veces estamos... el estrés viene por algo que ha sucedido o por algo que creemos que va a suceder y que luego muchas veces ni siquiera llega a suceder. Vivir el presente yo creo que nos ayuda a tener menos estrés y a centrarnos en lo que estamos. Vivir el aquí y el ahora. En estos tiempos convulsos nos puede generar mucho estrés el miedo a perder el trabajo. Sí, sí que es verdad. O sea, la gente, yo lo veo. Yo voy a muchas empresas y la gente en los cursos... O sea, tienen miedo. O sea, a veces hasta incluso no dicen mucho lo que piensan o porque tienen miedo a ver si esa información, hasta incluso el propio formador, lo puede llevar a algún sitio. Pues yo, mira, yo he perdido mi trabajo, el que tenía antes. Yo trabajaba antes en una empresa muy conocida y no pasa nada. O sea, al final pierdes el trabajo y hasta incluso descubres nuevos horizontes y descubres nuevas cosas que puedes hacer. Y hasta incluso, entre comillas, nuevos talentos que tenías dormidos y que se despiertan, porque yo creo que no hay nada que nos haga aprender más y crecer más que los fracasos o las cosas que no nos salen como nosotros queremos o esos temas que nos rompen un poco nuestra dinámica habitual y que nos hacen estar como un poco sin saber qué hacer, ¿no? Un poco en la incertidumbre. Se aprende mucho de todos esos temas y aunque se pasa muy mal cuando tienes un despido y la incertidumbre y a veces hasta incluso el tema económico, ¿no? Que tienes que pagar un montón de facturas y necesitas ingresar dinero en casa, con el tiempo yo, en mi caso y en el caso de más gente que conozco, las situaciones de desempleo nos han ayudado a crecer y hasta incluso a descubrir nuevas cosas sobre nosotros y a valorar mucho más lo que tenemos. Inteligencia emocional. Como en todo no hay varitas mágicas, no existe, pero me gustaría que nos resumieras cómo mejorar, cómo potenciar nuestra inteligencia emocional. Bueno, pues yo creo que la formación es importantísima. Primero, formarse en inteligencia emocional. Hay muchos cursos sobre esto, las empresas en general también los están ofreciendo, o hasta incluso, yo veo también cursos de fines de semana que yo voy como participante, que la gente está muy interesada en estos temas, que los cursos se llenan los fines de semana, formarse, leer, y luego está la práctica. O sea, una vez que adquieres leyendo, formándote ciertas herramientas de inteligencia emocional, ciertas estrategias, ponerlas en práctica y con fuerza de voluntad. Mi vida ha cambiado mucho desde hace 5 o 6 años que empecé a practicar lo que para mí es el gran paradigma de la inteligencia emocional, que es cómo yo, cambiando mi percepción de las situaciones, puedo cambiar mi pensamiento cambia mis emociones y mis emociones cambian automáticamente mi forma de actuar. Y yo eso lo he trabajado mucho. Cuando hay algo que no me gusta, algo que me pone nerviosa, algo que me da miedo, yo cambio mi percepción de esa situación y digo, bueno, vamos a ver, me ha pasado esto, pero no es tan grave. Y eso es muy importante también porque cuando nosotros no estamos felices o no estamos bien, se transmite a nuestro entorno. Y yo, por ejemplo, desde mi punto de vista como madre, tengo la responsabilidad también de transmitir a mis hijos buenos estados de ánimo, no ir a casa enfadada, tener una buena gestión emocional. Marisa Oviedo del Cerro, psicóloga experta en habilidades sociales, también en inteligencia emocional. Muchísimas gracias por dedicarnos unos minutos. Ha sido un placer escucharte. Muchas gracias. Desde mediados del siglo XX, la idea de crear una máquina que realice las funciones físicas y psicológicas propias del hombre ha inquietado a muchos científicos. La amenaza de la inteligencia artificial ha sido el hilo argumental de muchas novelas de Isaac Asimov o de películas como 2001, Una odisea del espacio de Stanley Kubrick.
grandes obras de la literatura y el cine que dibujan un horizonte reservado exclusivamente a la ciencia ficción. Pero mientras la ciencia imagina que en el futuro habrá seres robóticos pensantes, en el mundo real ya existen ejemplos de máquinas que realizan labores de gran complejidad, aunque no puedan llegar a emular la capacidad del razonamiento humano. En este caso, el objetivo de la inteligencia artificial no es la sustitución del hombre por la máquina, sino convertir una computadora en una herramienta eficaz y útil al servicio del hombre, con un campo de posibilidades que sobrepasan lo convencional. Se trata de programas de inteligencia artificial que se centran en el qué de un problema y no en el cómo. Es decir, se programa la computadora para que reconozca el problema mediante un comportamiento inteligente. Hoy en Sostenible y Renovable hablamos con Óscar Cordón, catedrático de Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. Bueno, cuando se habla de inteligencia artificial, lo primero que pensamos es en literatura y cine de ciencia ficción, es decir, máquinas que piensan, actúan por sí mismas y que, bueno, que incluso pueden llegar a rebelarse contra los seres humanos, ¿no? Pero lo tuyo es otra cosa, otra especialidad dentro de la inteligencia artificial. Efectivamente, sí, es una de las cosas que últimamente estoy comentando mucho, ¿no?, a raíz del premio. Existe ciencia ficción aparte. Existen dos vertientes en el área y hay una vertiente que es la más clásica. La inteligencia artificial surgió en el año 56, fue la primera vez que se utilizó el término, en un congreso en Dartmouth, donde estuvieron los precursores, y en aquella época sí que estaba muy orientado a esa inteligencia artificial de propósito general, de crear robots, de crear máquinas inteligentes que pudieran imitar al ser humano. Y bueno, pues como siempre, y vistas las películas de ciencia ficción y siempre que hay un avance, pues hubo un miedo y se hablaba de los cerebros electrónicos, de que podían dominar a la raza humana y cosas de ese estilo. Años después surgió otra vertiente de la inteligencia artificial, que puede tener ahora como unos 40 años algunas de las técnicas, pero el nombre como tal unos 20 años. Esta inteligencia artificial ligera, que la llaman también inteligencia computacional o soft computing. Pues aquí vamos, en vez de ir tanto a máquinas, aunque puede haber algo de hardware implicado, vamos a programas de ordenador, lo que llamamos sistemas inteligentes. Y en vez de ir a propósito general, un robot que haga todo, que sea capaz de ver, que sea capaz de razonar, que sea capaz de hablar contigo, de tener percepción, respuesta, razonamiento, vas a dominios concretos, a resolver un problema concreto, específico, dentro de un área, utilizando principalmente un programa de ordenador que ayude al ser humano y que imite el comportamiento de ese ser humano o que imite el comportamiento de algún proceso natural. Y también imitamos mucho el funcionamiento de los procesos de selección natural que se estudian en biología, de la naturaleza, el funcionamiento de las hormigas, el funcionamiento de los pájaros cuando buscan comida. Entonces, todo lo que funciona bien, si la naturaleza es sabia, podemos tratar de imitarlo para resolver problemas concretos. El área en el que se centra tu investigación y tu trabajo como investigador es el soft computing. ¿Qué es exactamente? Pues el soft computing es un conjunto de tecnologías que además cooperan entre ellas, que tratan de imitar estos procesos bioinspirados, o sea, procesos que funcionan bien en la naturaleza. Por ejemplo, tratan de imitar el razonamiento del ser humano, con una técnica que se llama lógica difusa o lógica fuzzy. Entonces, ahí de lo que tratas es de manejar la incertidumbre que el ser humano es capaz de manejar para tomar decisiones, para hacer razonamiento. Muchas veces en el instituto, en filosofía, estudiábamos lógica matemática. Y la lógica matemática servía para razonar, de lo falso se saca la verdad y cosas de ese estilo. Pero la lógica matemática solo vale con valores 0 y 1. Es decir, o es falso o es verdad. Y todos sabemos que el mundo real no es así, que hay muchas escalas de grises. Entonces, la lógica fácil lo que trata es de dotar a las máquinas, a los ordenadores, a los programas, con esa capacidad de razonar con incertidumbre, con grados entre 0 y 1. También se maneja la teoría de la probabilidad, que sirve para eso. Y luego se manejan técnicas de optimización y de aprendizaje automático. El ser humano es capaz de aprender y de adaptar su comportamiento ante estímulos, ante nueva información. Entonces, se utilizan las redes neuronales, que también suenan mucho en muchas películas de ciencia ficción, y siempre se habla de que los cerebros de los robots tienen una red neuronal, para aprender a partir de datos y hacer modelos de procesos. Y los algoritmos evolutivos, como algoritmos de optimización y de aprendizaje, son algoritmos que resuelven problemas imitando el proceso de selección natural. Tienes una población de soluciones y esa población de soluciones se combinan y mutan, igual que cuando tenemos una reproducción en la naturaleza. Tienes una selección natural, los más fuertes, los mejor adaptados,
se reproducen y tienen descendencia que con el avance de las generaciones va provocando mejores comportamientos. Si eso lo trasladas a resolver un problema, por ejemplo, ¿a qué lo puedes trasladar? Pongo mucho el ejemplo de los sistemas de transporte, los sistemas de logística. Entonces, cada solución posible sería una posible ruta para una compañía para hacer el reparto de esa semana, cargando los palés en ciertos camiones y diciendo que esos camiones tienen que ir primero a este cliente, luego a este otro, luego a este otro. Tú haces una posible solución, combinaciones, variaciones de esa solución son otras soluciones, y tú a través de un proceso en el que vas cruzándolas, mezclándolas, quedándote con las mejores, y esas son los padres para la siguiente generación, puedes darle al decisor de la empresa las mejores posibilidades para hacer ese diseño de esa ruta. Todo esto, la verdad, es bastante complicado para casi todos. Pero quizá para entenderlo mejor podríamos pensar en una caja de herramientas, ¿no? Unos útiles con los que tú creas soluciones tecnológicas. Efectivamente, lo has definido muy bien. Yo siempre digo que tenemos la caja de herramientas y que colaboras con el experto, que es donde está el partir de cero. Tú, cada vez que tenemos que afrontar un nuevo dominio, nos sentamos con el experto del problema, y también digo mucho que no se trata de sustituir a nadie, que es lo que hablan esto de la inteligencia artificial, que va a quitar puestos de trabajo y que nos va a dominar. No, en este caso nos sentamos con el experto que sabe el problema. En este caso de la logística, nos sentamos con la persona que lleva 30 años en la empresa haciendo esas rutas y que tiene mucha experiencia y tiene una heurística propia de cómo hacerlo. Lo entrevistamos, vemos cómo lo está aplicando él, y ahora de la batería de herramientas que tenemos, buscamos la más adecuada para modelar ese conocimiento y para tratar de optimizarlo de la mejor forma. A lo largo de tu carrera has creado soluciones para el sector energético, para fábricas de automóviles, para la medicina. ¿No hay límite para estas aplicaciones? Sí, muy multidisciplinar, sobre todo. Esa es la idea que me gusta dar también, ¿no? Que siempre nosotros no somos expertos de nada. Yo no conocía lo que era una línea de montaje hasta que no empecé a colaborar con este compañero de la Politécnica de Cataluña que dirigía la cátedra Nissan. Pero te sientas con ellos, aprendes, ellos aportan la experiencia del problema y tú aportas la experiencia técnica de este tipo de tecnologías. ¿Hay algo que te preocupa? Por lo menos así lo has manifestado en diferentes ocasiones. La idea de que la inteligencia artificial pueda acabar con la raza humana. Sí, la verdad es que es una cosa curiosa, ¿no? Hombre, desde dentro es lo que estábamos hablando de estas dos vertientes. O sea, si eso pudiera ocurrir, que yo no estoy seguro de que pueda ocurrir, mi visión es que es bastante complicado, faltaría mucho tiempo en que la investigación en inteligencia artificial fuerte llegara a tener esas capacidades. O sea que por lo menos en esta generación y en alguna más no deberíamos preocuparnos. Pero por otro lado, bueno, pues esto es como todo en la resistencia a la tecnología, la resistencia a los avances, pues provoca cierto alarmismo. Y de hecho, muchas veces esto es cíclico y te pones a mirar atrás. Entonces estuve mirando que en los años 40 ocurrió una cosa muy similar, que fue cuando empezaron los primeros ordenadores y les llamaban cerebros electrónicos, y ya empezó a surgir una corriente en esta línea. Y Alan Turing, que ahora está muy de moda por la película de la máquina Enigma, ¿no? Alan Turing es un investigador de los pioneros de la informática y de la inteligencia artificial, y él utilizó unas palabras muy parecidas a la de Hawking, que decía que si de verdad ocurría eso de que las máquinas nos dominaran, de que fuera como Terminator, ¿no?, pues que deberíamos sentirnos muy avergonzados como raza humana por haber dejado de haber sido incapaces de parar eso, porque nosotros somos de verdad los que lo estamos diseñando. Imaginen simplemente un beduino con un panel fotovoltaico y una radio a transistores. Esas cosas revolucionan el mundo. Sostenible y renovable, con Juan San Ildefonso en Radio Exterior de España. Y Mercedes García Martín en el control de sonido. Recordaros que todos los contenidos del programa están disponibles en el apartado a la carta de la web rtv.es y que también podéis seguirnos en Twitter en sostenible_rn.